Pablo Guimarães dos Santos, un hombre corpulento con ojos amables, observaba cómo una figura solitaria emergía de la oscuridad. Era Sorte, un perro negro y desaliñado, con el pelaje enredado y los ojos llenos de una tristeza antigua. Cada día, sin falta, Sorte caminaba desde la parte trasera del patio, donde dormía, hasta el destrozado chasis de un coche que había estado allí durante meses. Se acostaba, con la cabeza apoyada en el frío acero, y permanecía allí hasta que Pablo lo llamaba para cenar. Pablo había encontrado a Sorte hace 9 meses, atrapado bajo los asientos del coche. Estaba cubierto de polvo y miedo, una pequeña isla de supervivencia en un naufragio de metal y sueños rotos. El coche había estado en un terrible accidente, el conductor, un joven, murió instantáneamente. Pablo sabía que Sorte había sido el compañero constante del hombre, su sombra, su mejor amigo. Sorte había sido cauteloso con todos al principio, refugiándose en su caparazón de duelo. Pasaron meses de paciencia y bondad para que Pablo ganara su confianza. Dejaría cuencos de comida para el perro, acercándolos gradualmente al coche hasta que, finalmente, Sorte comenzó a aceptar su toque suave. Formaron un vínculo, forjado en los fuegos de la pérdida compartida. Pero a pesar de que Pablo era un buen amigo, a pesar de que lo alimentaba y lo acariciaba, Sorte siempre regresaba al coche por la noche. Era su santuario, el último lugar donde había visto a su humano. Pablo entendía, su propio corazón dolía con un tipo de tristeza similar. No podía hacer que Sorte olvidara, pero podía estar allí para él, un testigo silencioso de su duelo. Una tarde, mientras el sol se ponía, Pablo vio a Sorte acercándose al coche, su habitual andar triste reemplazado por una energía frenética. El perro ladraba, un ruego desesperado y urgente. Pablo se apresuró hacia él, con el corazón latiendo con fuerza. Encontró a Sorte de pie junto a la puerta del conductor abierta, moviendo la cola con furia. «Sorte, ¿qué pasa?», susurró Pablo, una ola de inquietud inundándolo. Miró dentro del coche. No había nada, solo un montón de polvo y escombros. Entonces, lo oyó, un leve gemido. Metió la mano en el coche, su mano rozando algo suave y cálido. Retiró un trozo de metal arrugado, y allí, acurrucado en un pequeño espacio, había un pequeño cachorro, gimiendo suavemente. Pablo contuvo la respiración. Era un milagro. El cachorro, apenas más grande que su mano, debía haber nacido entre los escombros. Con cuidado, recogió al cachorro en sus brazos y lo sostuvo cerca. Sorte ladró felizmente, empujando la mano de Pablo. Esa noche, el perro no regresó al coche. Durmió junto a Pablo, con la cabeza apoyada en el cachorro, sus ojos tristes reflejando una nueva luz de esperanza. Sorte había recibido una segunda oportunidad, una oportunidad para cuidar, para nutrir, para amar de nuevo. Había encontrado un nuevo propósito, una nueva razón para vivir. Estimados espectadores, no olviden suscribirse al canal.